Situado en las brumosas colinas de Irlanda, el castillo de Leap es famoso por su sangrienta historia. En el siglo XVI fue escenario de una traición familiar. Dos hermanos, ambos herederos, lucharon en la capilla del castillo. Uno era sacerdote y el otro, un noble ambicioso. El noble irrumpió en medio de una misa y, sin piedad, atravesó a su hermano sacerdote con una espada frente a todos los presentes. Desde ese día, la capilla sangrienta parece cargada de ecos de oraciones a media voz que se mezclan con murmullos de angustia. La maldición del castillo impide a cualquiera descansar allí sin enfrentar a sus fantasmas. El espectro más temido es el del sacerdote asesinado, quien aparece en la capilla como una figura pálida y ensangrentada, con los ojos llenos de dolor y la boca abierta en un grito mudo. Sin embargo, se dice que lo peor ocurre cuando la luz parpadea y el silencio absoluto se apodera del lugar. Si alguien osa quedarse, escucha detrás de él una voz suave y agónica diciendo su nombre, seguida de un susurro. ¿No hay paz aquí? Un investigador paranormal, llamado Michael O'Reilly, pasó una noche en el castillo de Leap para explorar las historias de la capilla sangrienta. Poco después de la medianoche, decidió quedarse a solas en la capilla con una grabadora para captar cualquier sonido inusual. Al revisar las grabaciones más tarde, encontró un audio escalofriante, un murmullo apenas perceptible, pero claro, que susurraba su propio nombre, Michael, seguido de una pausa y, en tono más alto, vete ahora. Michael no escuchó estos sonidos en persona, pero en ese momento, sintió un frío extremo que lo envolvía, acompañado de un perfume floral, extraño y penetrante. Al girarse, vio la figura de un hombre en hábito sacerdotal de pie junto al altar, con las manos ensangrentadas. Cuando Michael intentó moverse, el suelo comenzó a temblar y la figura desapareció en un destello oscuro, dejándolo atrapado en un silencio absoluto y sofocante. Aquella noche juró que algo en la capilla le rogaba que jamás volviera. El castillo de Chillingham, escondido en las brumas del norte de Inglaterra, guarda una historia perturbadora. En el siglo XIII, un prisionero, acusado de traición, fue emparedado en una de las paredes del castillo mientras aún estaba vivo. Los guardias le colocaron un reloj en su bolsillo y le advirtieron que cuando escuchara el último latido, su vida terminaría. Desde entonces, el reloj de la muerte es una presencia constante en las noches más frías del castillo. Se dice que quienes se atreven a pasar la noche en el ala donde murió el prisionero oyen, a medianoche, el inconfundible sonido de un reloj antiguo, tic-tac, cada vez más fuerte. Nadie puede detenerlo, y quienes han intentado encontrar el origen del sonido desaparecieron para siempre. Algunos visitantes aseguran que, al detenerse el reloj, ven el espectro del prisionero mirándolos con ojos vacíos, tendiéndoles la mano como si les pidiera liberación. Una mujer llamada Margaret King visitó el castillo de Chillingham con su familia. Intrigada por las historias del reloj de la muerte, decidió quedarse despierta hasta la medianoche en una habitación de la planta baja. La estancia era gélida y Margaret, nerviosa, escuchaba el crujido de la madera y el ulular del viento en el exterior, cuando de pronto escuchó el tic-tac de un reloj. Al principio pensó que se trataba de una alucinación, pero el sonido comenzó a intensificarse, cada vez más cercano y profundo. Atónita, se levantó para buscar el origen del sonido, pero al girarse, vio una figura encapuchada en la esquina de la habitación. El ser se inclinó hacia ella, extendiendo una mano envejecida y huesuda, y susurró en un tono bajo y apagado, «El tiempo se acaba». Margaret, aterrada, salió corriendo y al abrir la puerta, escuchó un último tic, fuerte y seco, que retumbó en el pasillo. Aún recuerda esa noche,
con el tic-tac resonando en su mente y la mirada vacía de aquel prisionero que parecía buscar su alma. El castillo de Huasca, construido sobre un misterioso agujero en la tierra, fue erigido sin ninguna razón aparente en un sitio apartado. La leyenda cuenta que ese agujero es un portal al infierno y que los espectros emergen de él cada noche. En la Edad Media, el dueño del castillo ofreció la libertad a un prisionero condenado si aceptaba ser bajado al agujero para explorarlo. Apenas descendió, el prisionero gritó, suplicando ser sacado, y cuando lo hicieron, su cabello había blanqueado, y sus ojos estaban vacíos de cordura. Cada noche, las sombras se levantan para bailar en el gran salón, recreando una fiesta maldita. Quienes los ven no pueden escapar, atrapados en una espiral de danzas eternas. Los testigos afirman que, durante el baile, pueden oír un himno extraño, y los espectros parecen mirar a los vivos con una mezcla de odio y envidia, tratando de arrastrarlos al abismo. Durante una visita nocturna al castillo de Huasca, un estudiante de historia, Peter Novak, decidió explorar el salón principal, donde supuestamente ocurría el baile de los espectros. Al llegar allí, observó que el aire parecía más denso y la temperatura cayó repentinamente. De repente, los candelabros que colgaban del techo comenzaron a balancearse sin motivo alguno. Confundido, Peter dio un paso atrás, pero entonces comenzó a escuchar una música suave y anticuada, y vio figuras que aparecían gradualmente en el centro del salón, moviéndose al ritmo de una danza lenta y sombría. Peter quiso correr, pero estaba paralizado. Una figura etérea se le acercó, extendiendo su mano hacia él con una sonrisa melancólica. Sintió que, si tocaba aquella mano, quedaría atrapado en el baile eterno. En un último acto de desesperación, se obligó a cerrar los ojos y, cuando los abrió, las figuras habían desaparecido, pero la melodía seguía resonando en su cabeza. Esa noche no pudo dormir, y juró haber visto a los mismos espectros de pie al pie de su cama, susurrando su nombre con voz helada. Conocido como el Castillo de las Brujas, Muschamp fue escenario de brutales juicios de brujas en el siglo XVII. Decenas de personas fueron torturadas y ejecutadas allí, sus cuerpos arrojados a una cripta oculta bajo la piedra del castillo. Entre los acusados estaba un guerrero que había regresado de la guerra y que juró vengarse de quienes lo condenaban. Su espíritu furioso aún se oye en las noches cuando las puertas se cierran. Dicen que, si te adentras en las mazmorras, sentirás su presencia antes de verlo, como un gélido viento que baja por tu espalda, acompañado de un susurro grave que te llama. Si te atreves a mirar hacia las sombras, verás al guerrero en el rincón más oscuro, su rostro desfigurado y los ojos llameantes de odio. Al final de cada aparición, su llanto resuena por los corredores, una advertencia de que su venganza aún no ha terminado. Hans Bruckner, un guardia nocturno del castillo de Muschamp, había oído rumores sobre el fantasma del guerrero, pero nunca les prestó atención. Una noche de invierno, mientras hacía su ronda por las mazmorras, escuchó un sonido de pasos pesados acercándose. Creyendo que era otro guardia, llamó en voz alta, pero no obtuvo respuesta. Al dar la vuelta en un corredor, se encontró cara a cara con un hombre de aspecto desaliñado y mirada fiera, vestido con una armadura antigua y cubierto de manchas de sangre seca. El guerrero avanzó hacia Hans, empuñando una espada rota. Desesperado, Hans trató de retroceder, pero el espectro lo alcanzó y, al rozarlo, Hans sintió un dolor punzante en el pecho, como si una lanza lo hubiese atravesado. Cayó al suelo, paralizado, mientras el guerrero seguía su camino, perdiéndose en la oscuridad de las mazmorras. Al día siguiente, encontraron a Hans inconsciente, pero vivo. Sin embargo,
quedó marcado por un misterioso hematoma en el pecho, en forma de lanza, y nunca más volvió al castillo. El castillo de Bran, conocido como el hogar de Drácula, tiene otra historia menos conocida y más aterradora. En el siglo XV, una doncella fue encerrada en una torre de cristal por rechazar el matrimonio con un noble cruel. Durante años, su alma atormentada ha vagado por el castillo, buscando desesperadamente una forma de liberarse de su prisión de cristal. Al caer la noche, los visitantes sienten su presencia en forma de una neblina helada que envuelve la torre. Si alguien osa tocar las paredes de la torre, verá a la doncella reflejada en el cristal, con un rostro angelical pero marcado por el sufrimiento. Su voz, un lamento suave, pide ayuda, pero si alguien se compadece de ella y promete liberarla, la doncella aparece en su sueño esa noche, sus ojos vacíos y fríos, suplicando sin palabras hasta que el visitante despierta gritando. Nadie ha podido escapar de su promesa, y quienes lo intentaron desaparecieron en las sombras de Bran. Clara Ionescu, una joven turista, decidió visitar la torre de cristal del castillo de Bran durante una tormentosa tarde de otoño. Mientras subía, sintió una extraña atracción hacia los muros que parecían reflejar imágenes del pasado en sus superficies. Fascinada, se acercó más, y al tocar la pared de cristal, vio la imagen de una joven atrapada, con los ojos abiertos y una expresión de angustia. De pronto, Clara sintió una helada mano apretando la suya, y escuchó un susurro en rumano que decía, «Ayúdame a escapar». La doncella de cristal se le apareció en su sueño esa misma noche, con la misma mirada de desesperación. Clara intentó gritar, pero algo la aprisionaba, y entonces comprendió que estaba siendo arrastrada hacia la torre, donde la doncella la esperaba. Despertó sobresaltada, y, asustada, abandonó Rumanía al día siguiente. Desde entonces, Clara sigue soñando con el rostro de la doncella, que parece pedirle ayuda desde el otro lado del cristal. El castillo de Predjama, construido dentro de una cueva en los acantilados de Eslovenia, ha sido testigo de múltiples batallas y traiciones. Uno de los relatos más trágicos involucra a su antiguo dueño, Erasem Loeger, un noble conocido por su bravura y su carácter vengativo. En el siglo XV, Erasem se enfrentó al ejército del emperador austriaco, defendiendo su castillo hasta el final. Durante un asedio, fue traicionado y murió por una explosión en una sala subterránea del castillo, atrapado para siempre entre las paredes de roca y su orgullo. Desde entonces, se cuenta que el espíritu de Erasem vaga por los corredores del castillo, enfurecido por la traición. En noches de tormenta, cuando los truenos resuenan en la cueva, los visitantes y guardias han escuchado el eco de pisadas pesadas, como si alguien en armadura estuviera marchando a través de la piedra. Un turista alemán llamado Klaus decidió explorar las oscuras catacumbas del castillo en una visita guiada. Cuando el grupo se detuvo para escuchar la historia de Erasem, Klaus notó un cambio en la atmósfera, el aire se volvió denso, y un fuerte olor a pólvora inundó la sala. Sin decir nada, comenzó a escuchar unos pasos lejanos, metálicos y lentos, que parecían provenir de algún lugar profundo de las catacumbas. Su curiosidad le ganó, así que se separó del grupo y avanzó unos metros por su cuenta para tratar de localizar el origen del sonido. De pronto, se encontró solo en un estrecho pasillo de roca, iluminado apenas por la tenue luz de su linterna. Mientras daba un paso más, escuchó una voz grave y gutural que parecía provenir de las paredes mismas. Al principio fue un murmullo ininteligible, pero luego, en un tono helado, la voz pronunció una frase en esloveno que más tarde le traducirían como, «Devuélveme mi honor». Paralizado,
Klaus sintió una ráfaga de aire frío a su alrededor y un golpe seco en el pecho que lo hizo caer de espaldas. Al regresar el guía y los otros visitantes, encontraron a Klaus pálido y con el rostro desencajado, incapaz de hablar durante horas. Al final del recorrido, el guía les contó que aquellos que se adentran solos en las catacumbas son visitados por el espíritu de Erasem, quien, dicen, no descansará hasta que su honor sea restaurado. Y eso es todo por hoy. Si llegaste hasta acá no queda más que agradecerte. Espero que hayas disfrutado de este video. Si te ha gustado por favor deja tu like. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas todas las actualizaciones por venir en el canal. Gracias, hasta la próxima.